la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual, de la cual vamos a estar hablando más adelante, ¿verdad? También está la terapia analítica funcional, la terapia de la conducta dialéctica, entre otros. Y vamos a centrarnos en lo que sería esta tercera generación, ¿verdad? Y la compañera Patricia ahora le va a estar profundizando más sobre lo que sería. Hola, ¿qué tal? Primero quiero pedirle disculpas si escuchan algún grito de niño de fondo porque estoy de niñera y mis sobrinos hacen mucho barullo de repente. Bueno, la primera y la segunda generación de la psicoterapia y la psiquiatría se basan en el modelo biomédico tradicional de la medicina. Este modelo biomédico tiene un enfoque biológico de la enfermedad. Y la tercera generación lo que dice es que la enfermedad no es solamente de origen biológico, sino que es de origen biopsicosocial, ¿verdad? Entonces propone dos técnicas que son la terapia de activación y la terapia de aceptación. Primero se inicia con la terapia de aceptación y compromiso, que dice que el paciente es una consecuencia de su entorno, ambiente, ya sea familiar, económico, laboral, de su ambiente interno, o sea, es una consecuencia de su contexto, tanto interno como externo. Dice que el paciente es una situación, una circunstancia que se da y que desemboca en una enfermedad, ¿verdad? Entonces, la terapia de aceptación lo que propone es la aceptación justamente de los síntomas en contraposición al modelo biomédico que propone el ataque de los síntomas. El modelo biomédico ataca los síntomas y la terapia de tercera generación ataca la causa, porque va a la raíz del problema y busca soluciones a lo que está generando esa sintomatología psicosomática, ¿verdad? Entonces, la terapia de aceptación propone aceptar los síntomas en vez de luchar contra ellos y aceptar la situación en la que se encuentra el paciente sin querer modificar esa situación. Y después inicia la terapia de activación, que sería encaminar la vida del paciente hacia lo que para él tiene sentido y significado y hacia lo que le hace feliz, ¿verdad? Porque esta terapia también propone que el paciente está viviendo en incoherencia, que no hace lo que le gusta, que trabaja en un lugar en el que no es feliz. Entonces, después de aceptar su condición, empieza a tomar conciencia de lo que le gustaría hacer, de cómo le gustaría vivir y empieza a emplear soluciones. En eso se enfoca la técnica de la terapia de la tercera generación. Y espero que se haya entendido y si tienen alguna pregunta me pueden hacer. Gracias. Súper, ¿ahí terminó el grupo 5 o hay un otro integrante que quiera aportar? Ok, estamos un poco ordenados por... Bueno, no sé qué grupo exactamente le toca hablar de la importancia de la innovación dentro de el rol del científico practicante, ¿verdad? El psicólogo que es a la par científico, ¿verdad? Y cómo las terapias también tienen que ir evolucionando con el tiempo y eso se ve em, con la evolución de estas nuevas generaciones, ¿verdad? A nosotros como estudiantes de repente nos llenan solamente con historia de la psicología, que es importante, ¿verdad? No solo porque es los orígenes de nuestras ciencias, para dar mérito también a los creadores, ¿verdad? Que revolucionaron un poco el estudio
de la mente, ¿verdad? Entonces es importante dar historia de la psicología, pero como que no nos enseñaron cómo hacer esto que hicieron estos nuevos clínicos investigadores que van desarrollando y aportando innovaciones al campo, ¿verdad? Para ir viendo desde otras perspectivas. Entonces es interesante el grupo que le toca que puedan hacer ese enganche de hablar de la innovación y llevar más allá lo que ya se tiene eh, como terapia y como escuela dentro del rol de terapeuta, ¿verdad? Creo que Hola, es el grupo profesora. 3. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Quería nomás decir que nosotros, el grupo 6 tenemos el mismo tema que el grupo 5. El mismo tema. Sí, nosotros dos son diferentes artículos, pero el mismo tema, y no sé si Ajá. podemos seguir nosotros. Sí, no hay problema. Si querés responder primero a las compañeras y después empezar con lo que ustedes vieron o al revés, también pueden hacerlo. Ay, no sé, depende de ustedes nomás. Yo puedo empezar ya con mi tema, si es que no hay consultas del grupo anterior. Para enganchar nomás con lo que estuvieron hablando las compañeras para hacer esa conexión al comienzo o al final de la presentación de ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Y no sé, ¿puedo empezar entonces? Sí, estamos. Bueno. A nosotros también nos toca la terapia de conducta de tercera generación y yo y Aida, que somos del grupo 6, vamos a estar hablando del tema. Y como mencionaron en el grupo anterior, ya sabemos que existen tres generaciones así de terapia de conducta. Y vamos a empezar hablando también de las tres y primero empezar básicamente desde la primera que se sitúa en 1950 y básicamente fundó una nueva generación en psicología clínica, que anteriormente la psicología clínica estaba dominada por el psicoanálisis y propuso la instauración de la terapia psicológica sustentada en principios científicos. La terapia de la conducta tenía una vocación ambientalista, contextual, ideográfica y atenida a los casos individuales. Esta terapia de la conducta tenía dos raíces, que una es la del condicionamiento clásico pavloviano y la segunda es el condicionamiento operante de Skinner. Eso sería la primera generación. En la segunda generación, que se situaba ya por 1970, se empieza a hablar ya de una terapia cognitivo-conductual, aunque había una pequeña confusión con ella. Al principio se trataba de dos terapias que venían del psicoanálisis. Una de esas terapias era la racional emotiva de Ellis y la otra la terapia cognitiva de la depresión de Beck. Y estas terapias básicamente tuvieron su prestigio después de que se dieron cuenta que tenían buenos resultados en la terapia de la conducta. Y estas terapias hicieron un giro legítimo cognitivo de la psicología. Pero la cuestión era que la terapia de la conducta se hizo cognitivo-conductual y aunque tuvo mucho éxito, desvirtuó básicamente su sentido contextual e ideográfico. Y este se sentaba en las causas ambientales e individuales. En esta terapia se entiende que las cogniciones, como las creencias, los pensamientos, etcétera, son las causas de los problemas emocionales y conductuales, y más aún que cada trastorno tiene su condición específica. Esta terapia se reconocería en el desarrollo de tratamientos psicológicos eficaces, y sin duda, esta terapia psicológica sería la más representada en el movimiento de los tratamientos psicológicos porque es muy eficaz. Y ya que incluía la comparación con la medición, etcétera. Este éxito que se tenía de la terapia cognitivo-conductual se debía a la adopción del modelo médico de psicoterapia o el modelo de déficit o en todo caso modelo internalista, mecanicista, nosológico, en vez de contextualista, holística y de casos individuales como el propio que era general de la tradición de la psicología clínica. Aunque era bastante eficaz la terapia cognitivo-conductual, presentaba dos problemas. Estaba limitada a su propia tendencia a estandarizar los casos
y su eficacia se debía más a su parte conductual, que probablemente esté un poco desenfocada. O bueno, a eso se refería en la segunda generación acerca de esta terapia. Y después empieza la tercera generación, que se sitúa ya por 1990, pero su auge fue por 2004. Y básicamente se apuraron para que esta generación prospere porque se empezó el desarrollo del análisis de la conducta y el conductismo radical. Y también las limitaciones de la terapia cognitivo-conductual eran motivo así para lanzar esta tercera generación. Y los límites ya sabíamos lo que estábamos hablando, lo que estábamos hablando que se dijo en la segunda generación, que tenían ciertos deslices y cosas así en la terapia cognitivo-conductual. Y después, en la tercera generación, se habla de los inicios de la terapia de la conducta, el análisis de la conducta verbal, que todavía no se aplicaba clínicamente. Por eso el análisis de la conducta quedó limitado a contextos institucionales. Y por su parte, la terapia de la conducta tradicional se conformaba solamente con los procedimientos de exposición al amparo del condicionamiento. Y con lo referente al conductismo radical, que fue una de las razones por la cual surgió la tercera generación, se incluía la psicología cognitiva y tomaba la conducta como tema por derecho propio en el campo de la psicología, sin excluir los eventos privados por inobservables, entre otras cosas porque son observables, con la particularidad de que lo son para una única persona. Y esta consideración era fundamental en la terapia. El conductismo radical considera que la mente y los procesos intelectuales existen, pero no resultan para explicar la conducta. En esta tercera generación se desarrolla el análisis funcional, que luego pasa a ser análisis de la conducta clínica. Este estaba a los comienzos ya de la terapia de la conducta subdesarrollada, en lo que concernía a la conducta más frecuente y relevante en la situación clínica. Y después se hablan de los aportes de la tercera generación, que se tratarían de un replanteamiento contextual de la psicología clínica, que este era importante porque en el estado actual de la psicología clínica está dominado por el modelo médico, que fue adoptado de una forma inadvertida. En este momento se suponía de un déficit o de disfunción psicológica en base a los trastornos mentales, de manera que cada uno requiere una técnica específica para reparar tal condición. Con lo cual el psicólogo clínico se consideraba un imitador nomás de la psicología, y esto lo desvirtuaba. Y el replanteamiento contextual primeramente tendría la desmedicalización de los problemas psicológicos como tarea principal, ya que esto básicamente era una conveniencia de las industrias farmacéuticas, y se buscaba una desmedicalización, o en términos positivos, un replanteamiento conductual, que no es utópico, sino un crónico. Y el aporte de la tercera generación concernía a la psicopatología y al tratamiento específicamente, como decían en el grupo anterior, que básicamente en términos de principio terapéutico sería abandonar la lucha contra los síntomas y en su lugar reorientar a la vida, frente al ensañamiento contra los síntomas que caracterizaba la psiquiatría. Y básicamente antes solamente era tratar con los síntomas, y en esta nueva generación se trata de reorientarse a la vida, como orientar a los valores, como con la terapia de la aceptación y compromiso, o de activación conductual, como lo hace precisamente la terapia de activación conductual. Aunque supone que es fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a cabo. Por eso se consideran que son terapias complejas.
Y no sé si Aida quiere seguir aportando algo. Sí, buenas noches, compañeros y profesora. A modo de fundamentar, reforzar un poco más la última parte de la tercera generación, dice, fundamentada en una aproximación empírica, enfocada en los principios del aprendizaje. La tercera ola de terapia cognitiva y conductuales es particularmente sensible al contexto. Por eso se hace una reformulación, ¿verdad?, de esta terapia, basado en la experiencia, en el contexto, además de otras más directas y didácticas. Estos tratamientos tienden a buscar la construcción de repertorios amplios, flexibles y efectivos, en lugar de tender a la eliminación de los problemas claramente definidos, resultando, dice, cuestiones que son relevantes tanto para el clínico, psicólogo y también para el cliente. La tercera ola entonces viene a reformular, sintetiza la primera y de la segunda generación, que eran las terapias cognitivas y conductuales, y las conduce hacia cuestiones, asuntos y dominios previas y principalmente dirigidos por otras tradiciones, a la espera de una mejor tanto la comprensión como los resultados. Y así como estaba diciendo la compañera, es lo que se busca es en esta, como aporte, es sacarle un poco la figura o el modelo médico de ser como un imitador del psiquiatra, del psicólogo clínico, como que hace ese proceso de una mirada patológica, ¿verdad? Sin tener esta realidad social, este contexto que abarca y es mucho más amplio para una mirada de una patología. Y entre las principales terapias que abarca esta tercera ola son la terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia funcional, terapia de conducta dialéctica, conductual integrada de parejas, terapia de activación conductual, terapia cognitiva con base de mindfulness y obviamente de la terapia cognitivo-conductual. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. ¿Algunas preguntas de repente de los compañeros? Súper. Creo que se complementaron bien con el grupo anterior. Cuando vayamos empezando con los casos para el trabajo práctico que les vamos a ir pasando, en las próximas unidades se van a ir acordando de lo que están leyendo ahora en estos artículos. Como un poco de spoiler, ¿verdad?, de lo que va a ser el trabajo. Ustedes van a hacer un análisis funcional donde le van a poner en... no, tranquila, se entendió muy bien. Van a hacer un análisis funcional donde van a observar el contexto en el que se encuentra la persona. Ahora van a ver los antecedentes de la conducta, las consecuencias de esa conducta. Van a ver justamente esa parte funcional, qué función cumple esa conducta en ese contexto, ¿verdad? Y también, como dijeron, el modelo que usa la profe va sacando esa perspectiva más bien médica, en donde se le pone una etiqueta a la persona y dice, bueno, vos sos depresivo, tenés depresión o tenés un trastorno de ansiedad generalizada. No se usa, en el trabajo no vamos a usar estos términos y la profe no usa estos términos, no por desconocimiento, ¿verdad? Siempre hay que conocer y es importante la lectura del DCM, ¿verdad?, que se suele conocer como con este nombre, qué conductas se suelen asociar con esta etiqueta de depresión, etcétera, etcétera. Pero en este modelo no trabajamos con la etiqueta en sí, o sea, no le vamos a tirar el diagnóstico de depresión o de ansiedad a la persona, sino que vamos a trabajar específicamente con la conducta. Entonces ahí también vemos un poco de ese alejamiento con patologizar a la persona con una etiqueta que de repente le puede hacer un poco se trabaja más con concreta, lo cual hace que se parezca, que como científico se pueda trabajar más concretamente con una definición operacional, pero también a la persona le puede parecer menos intenso
decir, bueno, vamos a cambiar esta conducta, vamos a tratar de aumentar esta conducta, disminuir esta conducta, que decirle, bueno, no tenés depresión. Entonces se siente como, no le ponemos una etiqueta con la que se va a tener que sentir identificado y que capaz le haga sentir un poco mal, sino de unas metas conductuales y cognitivas también, ¿verdad? Buenas noches, profe. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Entré un poquito tarde, profe, perdón. Logré escucharle a la compañera Aida, que es o sea, soy parte del grupo. Y realmente lo que escuché puso súper bien y no dudo de Ana, que dijo que habló un poco rápido, pero seguro que se la entendió muy bien porque ella es muy inteligente. Y con respecto a lo que dijo recién, profe, poner lo de las etiquetas, totalmente de acuerdo. Eso no solamente puede llegar a ser un choque para una persona, ¿verdad? Sino que también el hecho de que podemos llegar a frustrarle a alguien, en el sentido que a lo mejor tener algún tipo de diagnóstico o ciertas características que nos indican hacia dónde podría apuntar la patología del paciente, ¿verdad? A lo mejor está llegando el paciente a tiempo o está llegando en el momento justo como para salir de ese camino donde se está dirigiendo de acuerdo a las conductas que va teniendo, ¿verdad? Entonces nosotros, evitando las etiquetas, también creo que evitamos choques y también evitamos frustraciones a las personas. Y con respecto al material que nos tocó leer, realmente interesante fue porque leer no solamente lo de la tercera ola, sino que ir haciendo una cadena, digamos, de lo que es la primera generación, la segunda y cómo llegamos a la tercera, se ve la evolución, ¿verdad? De lo que corresponde a nuestra área, ¿verdad? Y quería nada más aportar un poquito sobre eso. Sí, así mismo. Por eso digo, es importante ver historia de la psicología porque nos ayuda a ver esa evolución, ¿verdad? Y nos ayuda a ver cómo las innovaciones van surgiendo, ¿verdad? Solamente que no hay que quedarse en eso de estudiar a los antiguos y quedarlo como que eso es el único conocimiento que hay, porque si no, nunca se hubieran dado estas evoluciones, estas etapas, si alguien de repente no quería salir un poco de ese marco y no veía si había algo mejor de lo que ya se estaba haciendo, ¿verdad? Y es Así, interesante ver cómo justamente en estas olas que van surgiendo, lo importante es las ganas de investigar y de innovar algo nuevo, ¿verdad? Porque justamente se volvió en la tercera generación a esa tradición un poco de investigar de manera científica y así como fueron surgiendo, ¿verdad? Como dijeron las compañeras, eh, no sé si lo nombraron a Jacobson, ¿verdad? Pero sí nombraron de que a través de las investigaciones se vio que en realidad el componente conductual es una de las partes más importantes y lo que tiene mayor impacto en el cambio de la persona, ¿verdad? Jacobson hizo un análisis de componentes en la terapia de reestructuración cognitiva y vio que en realidad el componente que más influye en la persona y mejor que le hace es la parte conductual, y así es como surge la activación conductual que pone énfasis en que la persona haga cosas, por decirlo de cierta forma, y sin tanto intervenir en la parte cognitiva, igual hay una mejora significativa. Perdón, voy a leer lo que dice Diana. A Diana no le funciona el micrófono, pero quiere aportar que se hace justamente, es una descripción de la terapia de activación y que demuestra la evidencia que es muy eficaz para tratar la depresión y que surge de una revisión de la terapia. Exactamente, eso es lo que estaba comentando, de que vio que la parte de la activación conductual es el componente más importante y con eso la persona ya puede mostrar mejoras, incluso sin intervenir directamente en las condiciones. No es que no negando la importancia de lo cognitivo, ¿verdad? Capaz se puede... Sí, Jacobson fue justamente el que propuso la desmedicalización de la depresión. Aporta Aida. No desmeritando lo cognitivo, que no es que no exista, sino que cambiando lo conductual se puede estar influyendo indirectamente en lo cognitivo, que se ve que no hace falta hacer ese trabajo. Antes se pensaba que primero trabajar en lo cognitivo para que la persona capaz esté más motivada
y ahí va a cambiar lo conductual, pero de repente se ve que al revés también es sumamente efectivo. Bueno, ¿hay alguien más que quiera aportar a lo que comentaron las compañeras? Profe, yo soy del grupo 4. ¿Será que nosotros vamos a poner también? Sí, adelante. Ahí, espérame que ahí está, porque estoy desde el celular, llegué recién de mi trabajo. Bueno, nosotros somos el grupo 4, ¿verdad? Y nos tocó hablar, o sea, nos tocó más bien el artículo sobre las terapias basadas en evidencia, ¿verdad? Es un material bastante interesante, la verdad, porque va explicando también la evolución que vamos pasando como ciencia en sí y mencionando, ¿verdad?, los tratamientos psicológicos efectivos, luego aborda las limitaciones de los estudios, ¿verdad?, sobre la eficacia terapéutica de las investigaciones clínicas y las limitaciones también que hay dentro de un enfoque basado en evidencia, ¿verdad? También encara los retos a futuro y las características personales de los psicólogos clínicos, como también las nuevas demandas terapéuticas. Y desde mi punto de vista es bastante interesante porque me hace reflexionar mucho el debate de hoy en día sobre la desmanicomialización también, ¿verdad? En cuanto a lo que son las terapias, que también menciona el material, ¿verdad? Eh, de que existen nuevos métodos, nuevos modelos en los cuales se pueden presentar y saliendo un poquitito, o sea, saliendo un poco mucho ya de ese modelo biomédico que se centra solamente en tratar de una manera o una forma a los determinados pacientes, ¿verdad? Y ahora mis compañeros van a continuar hablando sobre el tema. Mabelo Darío. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien ahí. Sí, se escucha. Genial. Yo quería comentarles un poquitito lo que sería los retos de futuro o más bien los objetivos que tendrían en lo que serían las condiciones experimentales controladas y la práctica clínica real, ¿verdad? Es importante entonces realizar estudios en estas ambas perspectivas, pero ya más bien eh, hacer un trabajo relacional. ¿Por qué? Porque de esa manera es la única forma entonces que logremos actualizar el trabajo de los profesionales en la clínica profesional real. Menciona también el autor en este artículo que la difusión de estos nuevos hallazgos o de estos nuevos aportes, entonces no se da automáticamente, sino que está ligado a tres factores. Menciona primero lo que sería la innovación, el aporte real de la propuesta. Después tenemos el canal de comunicación, que sería el conocimiento de los profesionales, o sea, qué tanto saben los profesionales sobre este nuevo hallazgo o esta nueva propuesta. Y por último, sería el transcurso del tiempo, porque menciona también que existe mucha resistencia al cambio por parte de los profesionales. Entonces, el reto o el objetivo principal que se tiene sería entonces poder conectar lo que serían las condiciones experimentales controladas con la práctica clínica real, aparte de mejorar la calidad de intervención, por supuesto, ¿verdad? Y también, por otro lado, entonces formar estos profesionales clínicos que puedan comprender estas las nuevas innovaciones o los nuevos aportes, y por otro lado entonces poder depurar esa información para poder utilizarlo en la clínica y utilizarlo de la mejor manera. También menciona un poquitito acerca de las características personales que deben tener los psicólogos clínicos, ¿verdad? Que es bien sabido ya por nosotros, pero no es importante dejar de mencionar, ¿verdad?
sabemos que estamos en contacto con pacientes que serían personas que sufren, ¿verdad? Entonces es importante que la característica principal del psicólogo entonces sea intentar comprender, que esa sea su finalidad, comprender al ser humano, aprender a observar, no solo a ver, a escuchar, no solo a oír, para que esto se centre en lo que sería empatizar, comprender y analizar entonces la conducta de nuestros pacientes o de nuestros futuros pacientes. También habla un poquito de lo que serían las nuevas demandas terapéuticas. Tenemos por un lado lo que serían los cuadros clínicos tradicionales, que son entonces las dolencias, típicos, que sería, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, depresión, pero aparte de todos estos cuadros tradicionales, existen también, y ahora más en un mayor número, los problemas menores, que sí reflejan una patología de sufrimiento o de infelicidad, perdón, pero sería más bien, por ejemplo, las dificultades de la convivencia en pareja, la educación con los hijos, el estrés laboral, el dolor crónico, cansancio por el cuidado de personas con alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que es también lo que solemos escuchar mucho en lo que sería en las prácticas clínicas que tenemos, ¿verdad? Bueno, eso. No sé si alguno de mis compañeros están presentes y quiere aportar más o continúo. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Rubén Darío Centurión, soy parte del grupo también. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, se te perfecto. Mi escucha. compañero no te escucha. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de las limitaciones de los estudios sobre eficacia terapéutica o de las investigaciones clínicas, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las investigaciones clínicas dotadas de gran validez interna, es decir, aquellas que miden la causa predictora, determinan el grado de eficacia de un programa de intervención, ¿verdad? Así se puede saber si los cambios observados en la variable dependiente o aquello que queremos medir son atribuibles al tratamiento y no a otras circunstancias, ¿verdad? Como el paso del tiempo, la remisión espontánea. La efectividad de dicho programa en la práctica clínica habitual es lo que confiere validez externa o ecológica, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que vos tenés una investigación clínica, ¿verdad? Y esa investigación clínica acerca de los tratamientos que vos tenés es la que vos querrías aplicar. Ahora, el problema que tenemos es que hay limitaciones de los estudios, ¿verdad? La psicología clínica basada en evidencia está sujeta a diversas limitaciones. La diferencia de rendimiento de los terapeutas con una misma terapia, o sea que no todos los terapeutas son iguales con respecto a la misma terapia, porque ninguno de los terapeutas es igual a otro, somos todos seres humanos también y algunos son más, más buenos en unas terapias que otras, ¿verdad? La variación de la gravedad de los pacientes con un mismo diagnóstico, o la existencia de los pacientes con un único diagnóstico puro, ¿verdad? La comorbilidad es una norma, no la excepción, ¿verdad? Y lo que es importante tener en cuenta es que en los estudios esta comorbilidad básicamente se trata de eliminar, ¿verdad? Justamente para eliminar los factores externos que puedan hacer mal a las investigaciones, ¿verdad? Pero en la práctica general, cuando venga un paciente con nosotros, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada paciente tiene un mundo interno diferente, ¿verdad? No es que todos los pacientes van a ser homogéneos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, lo que nos dice este estudio, ¿verdad? Es justamente lo que tenemos que tener en cuenta es el mundo interno de cada paciente y cómo el psicólogo que va a estar tratando necesita tratar al paciente como un ser humano y no solamente decir, bueno, este paciente tiene depresión, entonces vamos a aplicar tal terapia. Este paciente tiene algún otro tipo de sintomatología, entonces vamos a aplicar esto, ¿verdad? Si bien
está bueno y deberíamos siempre tratar de utilizar herramientas basadas en evidencia. Tenemos que darnos cuenta siempre que los pacientes son un mundo dentro de sí mismos y que tenemos que tratar a cada uno como un todo. Eso es lo que... Exacto. Y bueno, muchas gracias, compañeros. Excelente. ¿Hay alguien más del grupo 4? ¿No? Bueno, excelente presentación de los tres. Es muy interesante lo que decís, Darío, de tratar al paciente como un ser humano, ¿verdad? Que parece algo súper obvio, pero de repente a veces tomamos solamente las estadísticas, ¿verdad? Que, como vos decís, es muy importante porque estos informan la terapia, ¿verdad? Todos estos estudios, metaanálisis que vienen de grupos enormes de personas que nos traen más bien estadísticas y no características individuales son sumamente importantes y deben informar la práctica clínica, pero no van a determinar exactamente cómo va a ser. O sea, justamente el modelo que usa la profe y ustedes van a ver cuando hagamos los trabajos, de vuelta spoileando un poco cómo va a ser, es que se usa al tener un sujeto único, una n igual a 1, vamos a usar un criterio ideográfico, vamos a usar al paciente como su propio control, vamos a evaluarlo consigo mismo, su antes y su después. No vamos a tratar de meterlos en la estadística, en la media, en qué percentil de la población se encuentra, no, solamente en qué situación está ahora, en qué situación quiere estar y así, ¿verdad? Y también en cuanto a lo que mencionaron, ¿verdad? De que hacer esa distinción entre los criterios también a veces lo que se ve en las investigaciones no refleja lo que se necesita en la clínica en el sentido de qué es lo que la persona necesita. A veces se ve una mejora estadística en estos estudios, pero esto es de significancia clínica para los pacientes. O sea, cuando trabajamos con un n igual a 1 tenemos que ver si el paciente dice, sí, este cambio fue significativo para mí en mi vida, ¿verdad? Vamos a hacer, ver un criterio científico y experimental de ver en cuanto a números, a ver, la conducta que yo estaba queriendo cambiar en aumentar o disminuir, cambió en números, sí, pero la persona me dice, no, no estoy satisfecho con esto, en realidad lo que yo quería cambiar era otra cosa, o yo quería cambiar más, todavía no me siento tanto. Entonces tengo que ver los dos lados, la parte experimental y la parte social, ¿verdad? También importa lo que me dice el entorno de la persona. Capaz yo veo en mi modelo que anoté que cambió mucho su conducta en cuanto a frecuencia, intensidad, etcétera. Perdón si estoy hablando ya con términos que todavía no vimos, pero después cuando entremos en la segunda unidad van a entender que trabajamos en términos de frecuencia, intensidad, duración, etcétera. Pero después, hablando con la familia, con las personas del entorno de la persona, no cambió nada, o esto no fue un cambio significativo, sigue siendo la misma persona. O sea, es importante también ver esa parte subjetiva casi que nos cuenta el paciente y su entorno. Claro, de eso también deviene la importancia de no casarnos con una sola escuela, ¿verdad? Directamente, vos no podés casarte con una escuela, es lo mismo que no estar abierto a otras ideologías, ¿verdad? Es como quedarte sin tener una open mind. Y con respecto a eso, nosotros tenemos que acordarnos que nuestra idea es ser científicos. Entonces nosotros tenemos que tomarlo como los psiquiatras, ¿verdad? Los psiquiatras prescriben una droga, sin embargo, tampoco no es que se casan con la droga. Llegado cierto tiempo, ellos ven cómo está afectando esa droga al paciente y dependiendo de la evolución del paciente, van cambiando las distintas dosis. Entonces nosotros como somos científicos también, en vez de casarnos con una sola escuela, deberíamos siempre tener diferentes escuelas de donde sacar diferentes procedimientos para poder actuar dentro de la psiquis del paciente. En cuanto a no casarse con la escuela, capaz te diría más bien no casarse con una sola técnica o con un solo procedimiento, porque capaz va a ser difícil ser experto en todas las escuelas que hay, porque son encima sumamente distintas, entonces sería difícil que uno sea psicoanalista y cognitivo-conductual y gestaltiano, pero sí, capaz que según la escuela en la que uno se haya formado, seguir actualizándose y cambiar el procedimiento cuando no funciona. Sí, José Carlos, escucho. Sí, profe, ¿y cómo? O sea,
Agregando nomás a lo que dijo el compañero Darío, ¿verdad? De que como los esquemas mismos van tratando, incluso el material menciona, ¿verdad? En cómo los psiquiatras también, ese modelo biomédico, ellos van cambiando, ¿verdad? Como mencioné al principio sobre el tema de la desmanicomalización, que también es un debate que ya llegó acá en el país, ¿verdad? Y ahí, o sea, me pongo a analizar con el grupo anterior, o sea, cómo el encasillar también, o muchas veces las grandes empresas farmacéuticas, por no salir, digamos, perjudicadas, entre comillas, tratan de mantener todavía ese modelo y ese esquema y de estructura, ¿verdad? Y cómo nosotros también tenemos que actualizarnos como terapeutas y ir viendo diferentes estrategias. Sí, exacto. Y no sé si es solamente la industria farmacéutica la que causa estos estragos, ¿verdad? De sobrepatologización, ¿verdad? Porque la industria farmacéutica es sumamente poderosa, sí, pero donde es más poderosa también se ve que tratan, hay grupos fuertes de derechos humanos que van en contra de la perdón, nunca me salió esa palabra, pero sí, la desmanicomialización. Y que en nuestro país estamos muy atrasados en eso, ¿verdad? Y no sé si solo culparle a eso, sino a la desidia, ¿verdad? Y a la apatía de no querer cambiar, como mencionaron ustedes, de que a veces es difícil cambiar las cosas porque hay un poco de inercia, un poco de querer estar en el status quo, y cuando se hace esta crítica, ¿verdad? De cómo no tratamos ni siquiera de integrar a las personas eh, a la sociedad, o tratar de que la sociedad sea más eh, amable con ellos, ¿verdad? Para que puedan integrarse mejor, nadie, nadie trata de adaptarse, ¿verdad? No, preferimos dejarlo fuera de vista y no tratar el tema en nuestro país. Y sí, parte de eso es, se puede culpar al modelo médico, pero también tenemos que hacer una mea culpa de como sociedad en general, de no querer ver las partes más difíciles, no querer cambiar. Excelente. ¿Alguien quiere contestar al grupo 4? ¿Aportar? ¿Nadie? El grupo Uro quiere exponer, dice. Si quieren, primero pueden empezar respondiendo a lo que comentan los compañeros, enganchando con su tema, o pueden hablar de su tema primero y después responder a lo que estuvimos hablando, ¿sí? Grupo 1. Nuestro tema de hecho se trata sobre la práctica clínica basada en la evidencia, ¿verdad? Así que se relaciona con todos los temas, ¿verdad? Con los temas de las terapias y todo eso, porque es un artículo que insta a los profesionales a basar sus prácticas en información científica actual, ¿verdad? Es como una propuesta de ver la práctica clínica como una investigación constante, ¿verdad? Em, y es como no solamente ver como una profesión, sino también como una vocación, ¿verdad? Y el método de la práctica psicológica, de la práctica psicológica basada en la evidencia, es el método científico profesional, ¿verdad? Que es un método propuesto, que es el que dice que los profesionales tienen que hacer 4 cosas para poder tener una práctica clínica idónea, que dice que siempre tenemos que estar actualizados en lo que leemos, lo que me lleva a pensar que algunas veces incluso los textos universitarios que leemos son muy antiguos, ¿verdad? Sin embargo, este método dice que siempre tenemos que leer em, siempre tenemos que leer materiales que están actualizados. También incentiva a los profesionales a tratar sus casos clínicos como estudios de casos únicos, ¿verdad? De investigación. Como ver a cada paciente como un caso de investigación. Juntando la perspectiva clínica y de investigación, también incentiva a los profesionales psicólogos a crear sus propias terapias
y a poder proponer nuevas intervenciones, ¿verdad? No solamente quedarse con las terapias que tenemos, ¿verdad? Sino les motiva a improvisar y a ser creativos. Y por último, a compartir todas las investigaciones y todos los datos que tienen, que refutaron en sus estudios de casos únicos. Luego creo que va a seguir la compañera Alba. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Eh, Como dijo la compañera, nuestro tema es la práctica psicológica clínica basada en la evidencia. La formación del profesional en psicología clínica tiene que tener, o sea, tiene que enfocarse en tres áreas principalmente: en el área profesional, en el área investigativa y en el área administrativa. Es importante para que pueda tener un buen desempeño, ¿verdad? Y en lo que sería la atención al cliente o al paciente en sí. Bueno, primeramente está el área profesional, ¿verdad? El área profesional en psicología es un trabajo de forma interdisciplinaria. ¿Qué significa eso? Que tiene que tratar de ser, digamos, alguien capacitado en lo que es el área asistencial, así también el estudio investigativo. Tiene que estar constantemente aplicando el área científica. También tiene que estar desarrollando hipótesis, formulación, intervención. De los objetivos es que pueda realizar psicoeducación en lo que se refiere a cómo nosotros los psicólogos clínicos trabajamos, que si la psicoterapia tiene efectos, qué efectos tiene la psicoterapia, qué métodos utilizamos y a toda la población en general. Y también que deban saber las limitaciones que tiene la psicoterapia o la psicología clínica en sí también. Establecer rutas de acciones orientadas a la promoción de salud. Me parece importante, por ejemplo, educar, o sea, la parte de la psicoeducación que dice que tenemos también que hablar de lo que es la psicología clínica para que pueda haber menos mitos así, o para que la gente también pueda saber que todo es basado en un proceso científico, que no es que vos venís a la terapia y nosotros ya te solucionamos tu problema, o no sé, o a veces los pacientes tienen una expectativa muy alta y no tienen paciencia, digamos, para esperar los cambios. Bueno, eso sería desde mi punto de vista. Me parece interesante que diga también que tenemos que hablar de las limitaciones que tiene la psicología clínica. Y eso. Después también hay que conocer y aplicar estrategias de medición que permitan analizar el alcance clínico. Creo que eso también tiene que ver con lo que dije, así nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y cuánto alcance tiene el área clínico. Después está la parte, eso sería el área profesional, ¿verdad? Y después está la parte del área investigativo. Creo yo que esa es la área que más, no sé, nos faltaría en la facultad. Se espera que el psicólogo clínico esté capacitado en establecer estrategias que garanticen así su actualización constante en lo que es la parte investigativa, que continúe leyendo libros actuales, lectura de artículos actuales, también se basa en lo que son las estadísticas, por ejemplo, entrenamientos también especializados en lo que es su terapia particular o en las estrategias de intervención. Supervisión de práctica clínica, o sea, esto es algo que destaca mucho de este artículo que estuvimos leyendo, que sí o sí el psicólogo clínico tiene que tener una práctica clínica y tiene que estar supervisado también. Y después plantear preguntas de investigación, hipótesis. Si es que vas a hacer terapia, el psicólogo clínico tiene que tener una hipótesis, tiene que formular preguntas y después identificar esas variables y evaluar, obviamente,
e intervenir qué tratamiento le va a dar y qué efecto tuvo ese tratamiento, si tuvo un efecto positivo o negativo, y divulgar esos resultados. Y así como dijo la compañera, no es que nosotros los psicólogos tenemos que poner nomás una estrategia de intervención así nomás, sino que de acuerdo al paciente y de acuerdo a nuestra experiencia también tenemos que brindar las estrategias, no es lo que se nos viene a la mente, nomás tenemos que dar. Después está el área administrativo. Esta área específicamente se centra más en desarrollar programas así de salud mental, en que nosotros estemos capacitados también para desarrollar programas de salud mental. Después está la parte de los componentes. Una Creo que se cortó ahí, no sé si se cortó solo para mí o y ustedes siguen escuchando. No, no se le escucha. Salía con interferencia y dejé de escucharle a la compañera. Alba, sí. actitud investigativa y todo eso. Responsabilidad pública de la profesión de servir a la sociedad en general. Como psicólogos tenemos también la responsabilidad de poder servir a la sociedad, de poder brindarles así resultados en lo que es nuestra área, psicoeducación y prácticamente así, la actitud investigativa y eso. Después, también tenemos que tener una guía de atención clínica. Existe luego, pero tenemos que aplicar atención protocolos de utilidad. Creo que muchos compañeros ya hablaron de eso. La eficacia específicamente se refiere a establecer el cambio en la variable que se va a tratar, ¿sí? Perdón por interrumpirte, se cortó un ratito tu presentación. Hola, ¿alguien quería hablar? Sí, te estaba comentando nomás que se cortó un ratito tu presentación. Bueno, voy a continuar entonces. Y después está la utilidad clínica, que sería en qué grado se puede ser generalizado. Sí, parecía que Alba estaba teniendo problemas de conexión porque se cortaba y parecía que por momentos no me escucha. No sé si alguien del grupo quiere continuar. Sí. ¿Me escuchas, profe? Hola, Belén. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha con interferencia, compañera. Puedes probar otra vez, vamos a apagar los micrófonos para que no, capaz era un cruce. Puedes probar otra vez. Hola, Belén, ¿estás todavía o quieres probar otra vez? Parece que el grupo 1 está con dificultades técnicas generalizadas. Ahí sí, Hola, profe. ahí está. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Perdón.
Mi señal se fue. Bueno, la compañera estuvo hablando un poquito de lo que es la formación profesional y ahora yo voy a entrar al tema de la investigación ya propiamente. La investigación desde la psicología basada en la evidencia implica adoptar una metodología inductiva basada en el método científico que implica a su vez identificar los problemas, realizar observaciones, recolectar datos, comparar y analizar resultados, etc. Existe, por nombrarlo de alguna manera, un puente que une la investigación con la práctica profesional. Y para llegar a esto es necesario vincular la investigación desarrollada en psicología básica con la investigación desarrollada en psicología aplicada. Y desde la psicología aplicada propiamente dicha, la APA desarrolló una guía de atención clínica que ahí se está proyectando. Básicamente son documentos que contienen directrices para el desarrollo de procesos de evaluación e intervención de una problemática en el ámbito clínico. Y los criterios de evaluación de las guías son, por un lado, la eficacia y por otro lado, la utilidad clínica. Que la eficacia sería la posibilidad de establecer que el cambio en las variables se produjo gracias al tratamiento brindado, y la utilidad clínica sería el grado en el cual los resultados pueden ser generalizables a diferentes poblaciones. Lo que se espera de estas guías es que orienten al psicólogo clínico en la toma de decisiones dentro del proceso terapéutico. Además de esto, existen protocolos que indican cómo abordar una problemática psicológica y poder evaluar su impacto. Y para que este protocolo pueda ser considerado un tratamiento con fundamento empírico, debe, ahí voy a citar, contar con 2 estudios clínicos aleatorizados con diferentes poblaciones o contar con muchos casos clínicos, demostrar mejores resultados a corto plazo, contar con un análisis sólido de los datos que evidencie el tamaño del efecto de la investigación y contar con un manual de tratamiento que contenga instrucciones específicas. Y para cerrar un poquito, me gustaría acotar que la diferencia entre los tratamientos basados en la evidencia y los tratamientos con apoyo empírico sería que los tratamientos basados en la evidencia ya cuentan con un procedimiento de investigación que avala la eficacia, y los tratamientos con apoyo empírico cuentan con estudios que pueden indicar eficacia, pero que aún se encuentran en un proceso de investigación que necesita más estudios para apoyar los hallazgos. Y eso sería todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Para dar continuidad de lo que estaba hablando mis compañeras, quisiera comentar también algunas de las limitaciones que puede ocurrir para el psicólogo clínico que ponga en práctica lo que sería las teorías basadas en evidencia. Lo que a mí me llamó mucho la atención particularmente es que uno de los problemas en América Latina y en los países en proceso de desarrollo es que no se invierte mucho en investigación. Entonces lo que pasa en ese momento es que muchas de las personas se quedan con esa teoría base que adquirieron en su formación, que muchas veces no es buena tampoco. Y no se ponen en campaña a hacer capacitaciones, a seguir contribuyendo con más investigaciones y leyendo también lo que sería en libros científicos, por así decirlo. Por eso también al final de este artículo que nos tocó leer, ponía así un énfasis de que sería el reto para el profesional, para el futuro profesional de psicólogo clínico,
es que tenga así como un reto personal, que tome las decisiones terapéuticas basadas en hechos de investigación, que ponga en práctica y por supuesto que él mismo, o sea, que la persona misma haga investigaciones clínicas. Bueno, no sé si es que alguien más quiere preguntar algo o aportar. Buenas noches, yo quisiera aportar también al grupo uno para cerrar así súper breve. Lo que yo rescaté de nuestro material, que me pareció súper importante también ahora resaltar, es la parte que decía que es demasiado importante que nosotros como futuros profesionales de la salud mental basemos en evidencia científica lo que serían las estrategias psicoterapéuticas que vamos a tener en la práctica profesional. Y decía que algo que me encantó, que si es que no nos basamos en evidencia científica y hacemos por hacer nomás las cosas, que podemos causar más daño que bien a la persona que venía a buscar ayuda con nosotros, ¿verdad? Entonces quería nomás resaltar la importancia entonces de seguir el camino de la evidencia científica, que tenemos que empaparnos en ciencia nosotros como futuros profesionales de la salud mental, ya que vamos a tener en nuestras manos algo muy delicado como lo es la mente humana, ¿verdad? Y también, por sobre todo, no cerrarnos a los nuevos conocimientos, siempre estar actualizados es, creo que nuestra responsabilidad. También en Paraguay se invierte mucho en investigación, ¿verdad? De hecho, que el rol del psicólogo casi siempre se asocia con el rol de terapeuta, únicamente de terapeuta, no terapeuta e investigador. Entonces, incluso si el terapeuta quiere tener una práctica basada en evidencia, tiene que recurrir a investigaciones del exterior, ¿verdad? De otros países, especialmente Estados Unidos y Europa son los lugares donde más investigaciones hay, pero son países que son totalmente distintos a los nuestros en el ámbito cultural, y de repente hay unos de nuestros vecinos, ¿verdad? De Argentina, Chile, pero que también culturalmente capaz son un poco más cercanos, pero también son distintos, ¿verdad? Entonces nos quedamos un poco cortos en el tema de tratar de basar en evidencia científica. Me pareció muy interesante que mencionaran el puente, de hacer un puente entre la investigación y lo clínico, ¿verdad? Eso es lo que queremos tratar de mostrarle con estas clases y con el trabajo práctico que van a hacer, que va a estar basado en un caso ficticio, ¿verdad? En donde sí se trabaja clínicamente con la persona, las necesidades de esa persona, pero se trabaja con un diseño experimental, ¿verdad? Tratando de también tener objetivos científicos de evaluar la técnica y la intervención que se hace con esa persona. Y ahí se puede ver un poco esa unión entre esos dos ámbitos, ¿verdad? Y muy interesante lo que dice el grupo 1, porque creo que resume un poco, o por lo menos se enlaza un poco con lo que estábamos viendo con los otros grupos, ¿verdad? Con los primeros grupos que hablaban de la tercera generación, ¿verdad? Que hicieron un poco esto de si basarse en las escuelas en lo que ellos estaban formando, en lo que se estaban formando, y usar la historia y usar las evidencias, pero a la vez innovar, ¿verdad? Tratar de ver qué fenómeno, con qué pacientes algo no funciona y tratar de hacer algo nuevo, ¿verdad? Como en el caso de la terapia dialéctica que Marshall Linehan, perdón si pronuncié mal su nombre, vio que se quedaba un poco corto con ciertos pacientes con diagnóstico de borderline, e innovó, y eso llevó luego a que se forma una nueva terapia, unas nuevas técnicas para estas personas con características particulares. Y eso llegó al estadio que llegó, ¿verdad? Porque ella difundió, investigó, y no fue solo ella, ¿verdad? También se fue validando lo que ella hizo, ¿verdad? Entonces ahí se
se juntan todos los roles que fue mencionando, creo que fue Alba, en donde uno sigue formándose, trata de actualizarse, pero a la par trata de innovar también, trata de publicar y difundir aportando a la ciencia, ¿verdad? Excelente. No sé si hay alguien de otro grupo que quiera responder al grupo 1 o hablar un poco más sobre el tema que le tocó para ir cerrando el debate. Parece que no. Igual va a seguir abierto el foro para los que no pudieron estar y que estuvieron más o menos en su momento más, en su apogeo estuvimos 25 máximo, y entonces para los compañeros que no pudieron estar pueden seguir aportando en el foro. Ya habrán visto que en la plataforma tienen habilitado para ir subiendo sus mapas conceptuales. Muy bien, el grupo 1 que ya compartió en la pantalla lo que tenían, se pueden ir convirtiendo eso un poco más a algo más sintético de mapa para luego subirlo a la plataforma. Va a estar genial. Verán en su programa que la próxima semana van a tener una pruebita que es más bien para consolidar los conocimientos, ¿verdad? Algo que le va a llevar máximo 15 minutos si leyeron los artículos, y no vale puntos, es simplemente para que vayan jugando con la herramienta de la prueba de la plataforma y se vayan acostumbrando, ¿verdad? Que si bien ya se acostumbraron el año pasado, para refrescar un poco lo que va a hacer este año. Sí les quiero comentar que estos que van aportando en los foros, los mapas y las otras actividades suelen tener puntos, pero son puntos extra. Es decir, que si no los consiguen, si no entregan los trabajos y no consiguen estos puntos, no es el fin del mundo, pero yo les no decimos qué peso va a tener, pero probablemente sean unos cuantos puntitos. Sí. En el tema del mapa conceptual que hay que hacer de cada grupo, sobre los materiales de sus compañeros, ¿verdad? No hace falta que formulen una pregunta, pero sería interesante para el debate como que el que estamos conversando ahora. Ah, ok, gracias. Creo que ya Profe, sobre el punto. Sí. Todos los temas nosotros tenemos que hacer en nuestra reflexión, en nuestro aporte en el foro. O sea que todos los temas nosotros tenemos que también... No, en cuanto al foro, libre, de verdad, lo que más, al artículo que a ustedes más les interesó y le quieren responder, de repente el artículo del grupo 5 y el grupo 6 era muy similar, entonces si yo soy del grupo 6 me interesa más responder el grupo 5, o capaz me interesa más el artículo del grupo 1, entonces es el que yo quiero responder. Entonces hay libertad en cuanto a ustedes a qué eligen responder. Si quieres hacer de todos los grupos, una síntesis de todo, bienvenida, ¿verdad? Pero no son 8 temas por ahí, reglas profesora. específicas. 8 temas más o menos son. Y los artículos son de cada grupo, o sea, son 6. Y son algunos son no hace bastante falta similares. que los 6 hagamos todo respondamos todo en el foro. Los 6 integrantes. No, sobre los 6 temas, profe. No. Como te digo, el tema que más te interesó y sí, el que más te interesó, el que sentís que puedes aportar un poco más porque es similar a tu tema, o es libre con tal de que sigan con el debate. Perfecto, profe. Gracias por la aclaración. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Perfecto, profe. Gracias por la aclaración.
¿Alguna otra consulta respecto a los foros? ¿No? Bueno, ahí veo que ya todos los grupos expusieron sus artículos y justito porque la próxima semana está proyectado que termine esta unidad y empezamos ya con la siguiente unidad. Vamos a cerrar con esta pequeña prueba que les mencioné y ahí empezamos con la unidad 2. Así que probablemente la próxima semana hagamos un cierre de esto como un resumen y ya pueden seguir leyendo para de vuelta esta pruebita que no vale puntos, pero que estaría interesante que igual la hagan. Pero principalmente opinar en los foros y subir el mapa porque eso sí vale puntos extra. También como anuncios parroquiales le quería preguntar si si todos sus compañeros ya están inscritos en la plataforma. No sé si está la delegada. El delegado, ¿No está la delegada? pero hay algunos compañeros que todavía no se inscribieron en la plataforma, no en todas las materias, no sé si específicamente en tu materia, porque están teniendo algunos problemas con sus notas, así que puede ser que no todos todavía estén inscritos. Sinceramente, Ah, no, anda el micrófono de full. Y bueno, pero si después nos puede comentar por mail o a la profe o a mí, nos comenten si ya están todos los compañeros o si falta uno o hay algunos que no van a tomar este año, así vamos viendo para tener ya una lista formal y nos querríamos basar en la lista que es de la plataforma, pero no estamos seguras si ya están todos pues. Y también les quería comentar que algunas personas en los grupos de la plataforma, algunos no tienen grupo o figuran en dos grupos. Por ejemplo, Sara Brites está en el grupo 2 y en el grupo 5. Sofía Valladares no tiene grupo. Y así, entonces antes de sacarle del grupo, de alguno de esos grupos o ponerle en cualquier grupo, nos gustaría que nos puedan enviar una lista ya formal del grupo, así sabemos bien quién está en cada grupo y podemos editar eso adecuadamente. Ahora que si pueden mirar todos los integrantes del grupo, de repente si hay alguno que figura en dos grupos para eliminarse y así, y poder formalizar bien eso, porque el trabajo es grupal. profe, Sí. de que se termine la llamada. Yo, por ejemplo, le tengo en la lista que le había pasado a la profe, le tengo a Sofía Valladares en el grupo número 1. Ah, ok. ¿Y Sí, ella? profe, ella estuvo presentando hoy nuestro PowerPoint. Ya. Ok. Grupo 1 entonces. Y Sara Brites está en el grupo número 2. ¿Me puedes decir los No otros integrantes? Porque la lista que ustedes nos pasaron después se lateralizó también, no los miembros, ¿verdad? Los miembros se mantienen igual, pero sí que qué número de grupo van a ser. Entonces, para confirmar, ¿cuáles serían otros integrantes de ese grupo de Sara? El del grupo número 1. El grupo de Sara que me dijiste era el 2. Ah, sí, perfecto. Ok. Con ella está Mara Cabrera, Montserrat Cantero, Diana Fretes, María Mareco, Nadia Monjes, Ahí está bien, unas cuantas más para confirmar. Begoña, Romina Báez, Rebeca Ruiz Díaz y Valeria Prieto. Ok, voy a poner entonces ahí. Pero igual si nos pueden mandar la lista especialmente para ver cuáles son los alumnos que de repente están faltando en la plataforma, pero que saben que se van a matricular y todavía no están ahí, entonces no tenemos ninguna información desfasada, ¿sí?
Y también se pueden ir revisando si de repente le pusimos mal en un grupo o nos equivocamos, le pusimos en 2 grupos, nos pueden ir notificando si editamos eso rápido. Y también si hay alguna actividad que ustedes ven en el programa y nosotros nos olvidamos, por ejemplo, de mostrar que sigue oculto eso, nos pueden avisar también para que cambiemos eso rápido, ¿sí? Si va a estar la metodología en cada unidad, exponer cada tema. No. Esta vez quisimos hacer como un debate por esto, para que se empiecen a interesar por el tema, pero no va a ser esa la metodología en todas las unidades. Sí, vamos a hacer en la unidad 3, puede ser. Cuando ya empecemos con los trabajos prácticos, lo que queremos hacer es que ustedes vayan exponiendo para que se pueda hacer un feedback al trabajo práctico durante la clase, ¿verdad? Entonces, así, las correcciones que se le va haciendo a un grupo en la clase, los otros grupos también pueden ver y ya adecuar esas correcciones también a sus trabajos, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Entonces, el mapa conceptual lo que es la actividad, ¿verdad? Así obligatoria que vale puntos, ¿verdad? Que acumula. Y los foros son entonces actividades opcionales, ¿o cómo sería? No. O sea, son opcionales en el sentido de que ustedes son libres y pueden decidir que se hacer o no la tarea, pero los foros también les solemos asignar puntos extra también, como el mapa, pero también que son bastante importantes. O sea, que sirven mucho. Pero todas las actividades que tienen ahí, menos la pruebita, van a valer puntos extra probablemente. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más preguntas, sí, también le quería pedir que cuando envíen los links para las grabaciones, sí, pueden enviar también a mi correo, con copia a mi correo, así nos ahorramos que la profe me tenga que reenviar después eso, entonces es más fácil. Así que si le envían a la profe, también con copia a mí, que les voy a anotar acá mi correo, y nos ahorramos ese pasito, ¿sí? No sé si hay un encargado de eso, o encargada. Sí, yo le suelo pasar a la profe, entonces ahora voy a anotar también, tú estaré pasando también a la par. Hay que anotar. Ay, me escribí mal mi nombre. Sería sofia@gmail.com. Perdón. Bueno, muchas gracias por la participación de todos, muy bien, todos los grupos. Que siga el debate. Probablemente en la próxima clase hagamos el cierre. Los foros siguen disponibles para que ustedes sigan comentando, así que si un compañero faltó, díganle que no se preocupe, que puede seguir opinando, y ustedes, si hay alguien que no pudo compartir su opinión acá, lo puede hacer en el foro, o también la próxima clase, ¿por qué no? Ahora traigan también sus consultas para la próxima clase, ¿sí? Bueno, si no hay nadie más que quiera aportar algo o hacer una consulta, podemos irnos y que vayan creo que tienen otra clase ahora, ¿verdad? Gracias, profe, por todo. Buenas noches. Buen fin de a todos. Dale, gracias. Buenas noches.